voy a casar. Y me soltó, pero tú no das la talla. No aparezcas. La llamada terminó ahí y en los días siguientes todo empezó a cambiar. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Marcos Salinas, tengo 69 años y esa llamada me dejó algo claro. Ya no iba a seguir igual. El teléfono quedó en silencio sobre la mesa. No grité, no maldije, no marqué de vuelta. Me quedé sentado en la sala de mi casa, mirando ese aparato como si fuera algo ajeno, algo que no tenía nada que ver conmigo. La voz de Cristina todavía resonaba en mi cabeza. No das la talla. 40 años de trabajo honesto y aún así seguía cargando gastos que ya no me correspondían. 35 criando a esa niña sola, porque su madre nos dejó cuando ella apenas tenía meses. Y ahora no doy la talla. Me levanté despacio. Las rodillas protestaron, como siempre. Caminé hasta la ventana y vi la calle vacía de mi colonia. Todo estaba en orden, todo estaba tranquilo. Pero adentro de mí algo se había roto de una manera diferente. No era dolor, era claridad. Cristina siempre había sido exigente. Desde chica quería lo mejor, lo más nuevo, lo más caro. Yo se lo daba. Trabajé turnos dobles durante años para que no le faltara nada, para que estudiara en buenas escuelas, para que tuviera un carro cuando cumplió 18, para que nunca sintiera la ausencia de su madre como un vacío insoportable. Pero nunca fue suficiente. Cuando entró a la universidad, necesitaba más dinero. Cuando se graduó, necesitaba un departamento. Cuando consiguió trabajo, necesitaba ayuda para los gastos porque estaba empezando. Siempre había una razón, y yo siempre decía que sí. Me serví un vaso de agua en la cocina. El silencio de la casa me pareció más pesado que nunca. No había nadie más. Solo yo. Solo mis decisiones. Solo mi dignidad pisoteada sobre el piso de loseta que limpié esa misma mañana. No aparezcas, como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia en su día especial fuera a arruinar algo, como si yo, que pagué cada maldito peso de su vida, no mereciera estar ahí. Volví a sentarme. Tomé mi libreta vieja, esa donde anoto gastos desde hace décadas. La abrí. Las páginas estaban llenas de números, cantidades específicas, fechas precisas, transferencias mensuales de 8.500 pesos, pagos del seguro del carro, 3.500 pesos cada 6 meses, renta del departamento que ella ocupaba, 11.000 pesos al mes, directo de mi cuenta. Hice las cuentas rápido. Solo en los últimos 5 años, sin contar todo lo anterior, había invertido alrededor de 1 millón y pico de pesos en mantenerla cómoda. Más de 1 millón. Dinero que salió de mi jubilación, de mis ahorros, de mi propio esfuerzo. Y ahora no daba la talla. Cerré la libreta. Respiré hondo. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a rogar que reconsiderara, porque algo en esa llamada me dejó más que claro. Para Cristina, yo era solo un recurso, una fuente de dinero, un viejo conveniente que pagaba sin chistar. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Afuera, los vecinos empezaban a llegar del trabajo. Escuché risas, portones que se abrían, motores que se apagaban. Vida normal, vida cotidiana, pero mi vida acababa de cambiar. Me quedé ahí, en ese sillón desgastado que compré hace 20 años, pensando, no en lo que había perdido, no en el dolor de ser rechazado por mi propia hija, sino en lo que iba a hacer, porque Cristina cometió un error muy grande, me subestimó. Pensó que yo iba a aceptar ese desprecio con la cabeza agachada. Pensó que iba a seguir siendo el viejo sumiso que siempre fui. Pensó que nada cambiaría entre nosotros solo porque me prohibió ir a su boda. Pero estaba equivocada. Agarré mi celular, abrí mis contactos. Busqué el número de mi abogado, un viejo amigo de toda la vida. No marqué todavía.
Primero necesitaba estar completamente seguro. Luego revisé mis documentos. Los papeles del carro estaban guardados en mi escritorio. A mi nombre. Siempre a mi nombre. Cristina lo usaba como si fuera suyo, pero legalmente ese vehículo me pertenecía. Después revisé los contratos de renta. El departamento donde ella vivía estaba bajo mi responsabilidad. Yo firmaba, yo pagaba. Ella solo habitaba. Y finalmente revisé mis cuentas bancarias. Cada mes, de forma automática, salían transferencias hacia ella. 8.500 pesos que nunca me agradeció, que asumía como algo natural, como algo que me correspondía darle solo por ser su padre. Guardé todo de vuelta. Cerré los cajones, apagué la luz del escritorio. Esa noche no dormí bien, pero no fue por tristeza, fue por decisión. Ella pensó que aquello no tendría consecuencia. La mañana siguiente desperté con una certeza que no tenía desde hacía años. Me levanté a las 6, como siempre. Preparé café en la vieja cafetera que compré cuando Cristina todavía usaba pañales. El olor amargo llenó la cocina y me devolvió a todos esos amaneceres en los que salía a trabajar antes de que ella despertara. Años de sacrificio. Años de entregarle todo sin pedir nada a cambio. Me senté con mi taza humeante y saqué otra vez la libreta. Pero esta vez no solo miré los números recientes, fui más atrás, mucho más atrás. El primer registro grande era de hace 17 años. 22.000 pesos para la inscripción de la universidad privada. Cristina quería estudiar administración en una escuela cara, con instalaciones modernas y maestros extranjeros. Todos mis amigos van ahí, papá, me dijo. Y yo pagué. Luego vinieron los gastos mensuales. 5.000 pesos de colegiatura durante 4 años. 240.000 pesos en total. Más los libros, más el transporte, más las salidas con sus compañeros, porque necesitaba hacer networking. Pasé la página. Ahí estaba el recibo del carro. Un sedán gris del 2008, seminuevo, en buen estado. 145.000 pesos que saqué de mis ahorros. Lo compré cuando ella cumplió 23 y consiguió su primer empleo. Para que no dependas del transporte público, mija, le dije. Ella sonrió. Me abrazó. Dijo que era el mejor padre del mundo. Pero nunca mencionó que el carro seguía a mi nombre. Nunca preguntó si algún día lo transferiría. Simplemente asumió que era suyo, que todo lo que yo le daba era suyo. Seguí revisando. Cuando se mudó sola hace 5 años, necesitaba dinero para el depósito y los primeros meses de renta. Le di 55.000 pesos. Es un préstamo, papá. Te lo devuelvo, prometió. Nunca lo hizo. Después vino la ayuda mensual. 8.500 pesos que empezaron como algo temporal. Solo hasta que me estabilice económicamente, dijo. Eso fue hace 5 años, 60 meses, 510.000 pesos transferidos de mi cuenta a la suya, mes tras mes, sin falta, y la renta, 11.000 pesos mensuales que yo pagaba directo al casero. Otros 660.000 pesos en 5 años, porque según Cristina, su sueldo apenas le alcanzaba para lo básico. Hice la suma completa, desde que cumplió 18 hasta hoy. 1.625.000 pesos. Más de 1,5 millones invertido en ella, en su comodidad, en su estilo de vida, y ahora yo no daba la talla. Cerré la libreta y me quedé mirando por la ventana. El sol empezaba a entrar por las cortinas desgastadas de mi sala. Afuera, un vecino lavaba su carro. El agua corría por el pavimento y brillaba bajo la luz matutina. Todo parecía tan normal, tan ordinario. Pero nada era normal ya. Me di cuenta de algo que debí entender hace años. Cristina nunca aprendió a ser independiente, porque yo nunca se lo permití. Cada vez que tenía un problema, yo aparecía con dinero. Cada vez que necesitaba algo, yo lo resolvía. Le construí una vida cómoda sobre mi espalda, y ella la aceptó como si fuera un derecho, no un privilegio.
La dependencia se volvió invisible, tan natural como respirar. Ella pedía, yo daba. Así funcionábamos. Pero había un detalle que Cristina olvidó, o quizá nunca supo. O tal vez simplemente nunca le importó. Todo estaba a mi nombre. El carro que manejaba todos los días para ir al trabajo, mío. La renta del departamento donde vivía, pagada por mí, bajo mi responsabilidad legal. Las transferencias mensuales salían de mi cuenta bancaria, de mi jubilación, de mi dinero. Ella no era dueña de nada, solo usuaria, y cuando eres usuario, no tienes poder real, solo tienes acceso, acceso que alguien más te permite. Tomé mi celular, entré a la aplicación del banco. Vi la transferencia automática programada para el día 5 de cada mes, 8,500 pesos, lista para ejecutarse en 3 días. No la cancelé todavía. Primero quería pensar bien cada paso. Me levanté y caminé hasta mi pequeño estudio. Abrí el archivero donde guardo todos mis documentos importantes. La factura y los papeles del carro estaban en una carpeta manila, intactos, con mi firma y mi nombre impreso en letras claras. Marcos Salinas. Al lado estaba el contrato de arrendamiento del departamento de Cristina, mi nombre como responsable, mi firma al final, mi obligación legal de pagar cada mes. Y más abajo, los comprobantes de transferencia, años de ellos, cientos de papeles que mostraban la misma historia. Yo dando, ella recibiendo. Guardé todo con cuidado. Cerré el cajón con llave. Cristina vivía en una ilusión. Pensaba que era independiente, que tenía su vida resuelta, que era una mujer exitosa y autosuficiente. Pero la verdad era otra. Su independencia era una mentira sostenida por mi dinero. Su éxito era posible porque yo pagaba sus cuentas. Su vida cómoda existía porque yo la financiaba. Y lo más importante, yo podía terminar con todo eso en cualquier momento. Me serví otro café. Las manos me temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de entender mi propio poder. Durante décadas me vi como el padre sacrificado, el que siempre daba sin esperar nada, el que se conformaba con ser necesario, pero ser necesario no es lo mismo que ser valorado. Y Cristina me dejó claro que yo no tenía valor, solo utilidad. Miré el reloj. Eran las 9 de la mañana. En algún lugar de la ciudad, mi hija estaba en su trabajo, sentada en su escritorio, usando la computadora que yo ayudé a pagar, tomando café comprado con dinero que yo le transferí, planeando una boda a la que yo no estaba invitado, y no tenía idea de lo que estaba por venir, porque todo lo que ella usaba, todo lo que daba por sentado, todo lo que asumía como suyo, nunca fue realmente de ella. El martes por la mañana agarré mis llaves y salí de casa con un propósito claro. No llamé antes, no avisé, no busqué el momento adecuado. Simplemente subí a mi vieja camioneta y manejé hacia el estacionamiento de la empresa donde Cristina trabajaba. Conocía bien ese lugar. Lo había visitado varias veces cuando ella necesitaba que le llevara documentos o dinero urgente. Llegué a las 10:30. El estacionamiento estaba lleno de carros relucientes. Ejecutivos jóvenes entraban y salían con portafolios bajo el brazo y teléfonos pegados a la oreja. El mundo corporativo que Cristina tanto presumía. Vi el sedán en su lugar habitual, gris metálico, impecable. Ella lo cuidaba bien, eso no podía negarlo. El cofre brillaba bajo el sol de la mañana como si acabara de salir de la agencia. Me estacioné a un lado. Saqué el duplicado de la llave que siempre guardé, porque los papeles estaban a mi nombre. Respiré hondo. Este era el primer paso, el más visible, el que no tendría vuelta atrás. Me bajé de mi camioneta y caminé hasta el sedán. Metí la llave en la puerta. Abrí. El olor a perfume de Cristina todavía flotaba en el interior.
Había un suéter en el asiento trasero y papeles de trabajo en el portavasos. Su vida dentro de ese metal y plástico que yo pagué. Me senté al volante. Arranqué el motor. El sonido familiar me trajo recuerdos de cuando lo compré, de cuando se lo entregué con un moño rojo, de cuando ella saltó de emoción y prometió cuidarlo siempre, pero nunca prometió respetarme. Salí del estacionamiento despacio. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Era un hombre mayor en un carro que legalmente le pertenecía. No había crimen. No había robo. El vehículo estaba a mi nombre. Solo un dueño reclamando lo que era suyo. Manejé de regreso a casa. El tráfico estaba pesado a esa hora. Me dio tiempo de pensar en lo que vendría después. Cristina terminaría su jornada laboral a las 6 de la tarde. Bajaría al estacionamiento. Buscaría su carro. Y no lo encontraría. Llegué a mi colonia cerca del mediodía. Estacioné el sedán en la entrada de mi casa justo donde todos pudieran verlo. No lo escondí, no lo guardé en algún lugar secreto. Quería que estuviera ahí, visible, como un recordatorio permanente de que las cosas habían cambiado. Entré a casa y fui directo a mi computadora. Abrí la página del banco. Localicé la transferencia automática programada para pasado mañana, 8,500 pesos que saldrían de mi cuenta hacia la de Cristina, como venía sucediendo desde hacía 60 meses. Moví el cursor sobre el botón de cancelar. Verifiqué 2 veces los datos. Mi dedo tembló apenas un segundo sobre el mouse. Luego hice clic. ¿Está seguro de cancelar esta transferencia recurrente?, preguntó el sistema. Sí, estaba seguro. Confirmé la cancelación. La pantalla mostró un mensaje verde. Transferencia automática cancelada exitosamente. 60 meses de apoyo económico terminados en 2 clics. Pero no me detuve ahí. Abrí mis contactos guardados y encontré el número del casero del departamento de Cristina. Era un señor mayor como yo, un hombre de palabra que siempre había sido justo conmigo. Marqué. Contestó al tercer timbre. Don Marcos, qué sorpresa. ¿Cómo está? Bien, mire, le llamo para informarle algo importante. Dígame. A partir del próximo mes ya no voy a pagar la renta del departamento de mi hija. Ella tendrá que hacerse responsable directamente con usted. Hubo un silencio breve del otro lado. ¿Hay algún problema? Ninguno con usted. Es un asunto familiar. Solo quiero que sepa que mi responsabilidad termina con el pago de este mes. A partir de ahí, cualquier acuerdo será directamente con ella. Entiendo. ¿Quiere que hable con ella? No es necesario. Ella se enterará a su debido tiempo. Solo quería avisarle para que no haya confusiones. Muy bien, don Marcos. Yo hablaré con su hija cuando llegue el momento del próximo pago. Se lo agradezco. Hasta luego. Colgué. 3 movimientos ejecutados en menos de 2 horas. El carro recuperado. La transferencia cancelada. La renta cortada. Me preparé un almuerzo sencillo. Arroz con frijoles. Nada especial. Comí despacio, pensando en cada detalle de lo que acababa de hacer. No sentía culpa, no sentía duda, sentía algo mucho más poderoso, control. Durante 35 años construí mi vida alrededor de Cristina. Cada decisión que tomaba consideraba primero sus necesidades. ¿Podía comprarme un carro nuevo? No, porque ella necesitaba colegiatura. ¿Podía irme de vacaciones? No, porque ella necesitaba dinero para sus gastos. ¿Podía ahorrar para mi vejez? Apenas, porque ella siempre tenía emergencias. Normalicé el sacrificio hasta convertirlo en mi identidad. Pero el sacrificio solo tiene sentido cuando es valorado, cuando la otra persona reconoce lo que renunciaste por ella, cuando existe gratitud, aunque sea silenciosa. Cristina no sentía gratitud, sentía derecho. Lavé mi plato.
Sequé mis manos en el trapo viejo de la cocina. Miré por la ventana y vi el sedán estacionado afuera, brillando bajo el sol de la tarde. Revisé mi celular. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Cristina todavía estaba en su mundo perfecto, en su oficina climatizada, tomando decisiones importantes, sintiéndose exitosa, sin saber que en cuestión de horas su realidad comenzaría a desmoronarse, porque el golpe más efectivo no es el que se anuncia, es el que llega cuando menos lo esperas, cuando bajas la guardia, cuando crees que todo sigue igual. Me senté en mi sillón y esperé. Esperé a que dieran las 6 de la tarde, esperé a que Cristina terminara su trabajo. Esperé a que bajara al estacionamiento con su bolso de diseñador y sus tacones caros. Esperé a que se diera cuenta de que algo faltaba. Pero en ese momento ella todavía no sabía nada. Ella se dio cuenta cuando ya lo necesitaba. El sábado llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. Me desperté temprano, como todos los días. Preparé mi café, leí el periódico, regué las plantas del patio, todo igual que siempre, como si ese día no fuera especial. Como si mi hija no se estuviera casando a las 5 de la tarde en un salón elegante del otro lado de la ciudad. No recibí invitación formal. No hubo tarjeta con letras doradas ni sobre con mi nombre. Solo aquella llamada cortante días atrás. No aparezcas. Y no iba a aparecer. Me bañé con calma. Me puse ropa limpia pero simple. Pantalón de mezclilla y camisa blanca. Nada especial. Salí a caminar por el parque cercano a mi casa, ese donde solía llevar a Cristina cuando era niña. Los columpios seguían ahí, oxidados pero funcionales. Los mismos árboles, ahora más grandes. El mismo camino de grava donde ella aprendió a andar en bicicleta. Recordé ese día. Tenía 6 años. Se cayó 3 veces antes de lograr mantener el equilibrio. Lloró en la segunda caída. Quiso rendirse, pero yo la animé. Una vez más, mija, tú puedes. Y lo logró. Pedaleó sola por primera vez mientras yo corría detrás, orgulloso, asegurándome de que no perdiera el control. Ahora ella pedaleaba sola hacia su nueva vida, sin mí. Volví a casa cerca de las 3 de la tarde. Me serví un vaso de agua fría. Me senté en el sillón y encendí la televisión. Había un partido de fútbol. No me interesaba realmente, pero necesitaba ruido. Necesitaba algo que llenara el silencio pesado de saber que en algún lugar mi hija se estaba preparando para el día más importante de su vida. Imaginé la escena. Cristina frente al espejo, maquillándose con cuidado. El vestido blanco colgado detrás de ella, impecable, costoso. Seguramente sus amigas estarían ahí, ayudándola, tomando fotos, riendo. La típica preparación de novia que aparece en las películas. ¿Alguien preguntaría por mí? Alguna de sus amigas diría, ¿y tu papá cuándo llega? O ya todas sabían que yo no existía para ese día. A las 5 en punto miré el reloj. La ceremonia estaba comenzando. Cristina estaría caminando hacia el altar del brazo de... ¿De quién? Nunca me dijo quién ocuparía mi lugar. Un tío, quizá, o un amigo del novio. O tal vez simplemente caminó sola, como si nunca hubiera tenido padre. No sentí el impulso de ir, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera para verla de lejos, escondido entre los invitados, porque no era bienvenido, y yo ya no mendigaba espacios donde no me querían. Pasaron las horas. El sol comenzó a ocultarse. Las luces de la calle se encendieron. El partido terminó. Puse otro canal. Una película vieja que ya había visto. No importaba. A las 8 de la noche imaginé que la fiesta estaba en su mejor momento. La música sonando, los invitados bailando, Cristina sonriendo en el centro de la pista, con su vestido blanco girando bajo las luces de colores. El novio a su lado, los brindis, las felicitaciones, el pastel, las fotos, todo perfecto, todo como ella lo planeó, sin mí.
Y mientras ella celebraba rodeada de gente, yo estaba sentado en mi casa tranquila, viendo televisión, sabiendo algo que ella todavía no sabía, que el piso bajo sus pies ya no era sólido, que la base económica que sostenía su estilo de vida acababa de ser retirada, que el carro con el que llegó al salón de fiestas ya no estaba disponible para ella, que el próximo 5 del mes no habría transferencia de 8.500 pesos, que el próximo 1 del mes el casero le cobraría 11.000 pesos de renta directamente a ella. Pero en ese momento, rodeada de felicidad y champán, Cristina no pensaba en nada de eso. Estaba sumergida en su día perfecto, en su boda soñada, en su nueva vida junto al hombre que eligió. Me acosté a las 11 de la noche. Apagué la luz. Cerré los ojos. Afuera se escuchaban los grillos y el sonido lejano de algún carro pasando. Pensé en Cristina durmiendo esa noche en algún hotel elegante, feliz, satisfecha, sintiendo que todo había salido bien, que había logrado su boda perfecta, que nada había salido mal por mi ausencia. Pensé en cómo despertaría mañana, todavía en esa nube de recién casada, planeando su luna de miel, revisando las fotos, leyendo los mensajes de felicitación. Y pensé en cómo, poco a poco, la realidad comenzaría a filtrarse. Primero sería algo pequeño, una pregunta sin respuesta, una llamada que no llegaba, un detalle fuera de lugar. Luego vendría la incomodidad, la duda, la sensación de que algo no estaba bien, y finalmente la certeza, el golpe completo, la comprensión de que su vida cómoda dependía de alguien a quien acababa de humillar. Pero esa noche todavía no. Esa noche ella bailó, rió, celebró, posó para fotos con su vestido blanco, cortó el pastel, brindó con champán, agradeció a los invitados por acompañarla en su día especial. Y mientras tanto, a kilómetros de distancia, yo dormía tranquilo, porque había tomado una decisión firme, una decisión que no necesitaba gritos ni violencia, solo claridad, solo dignidad, solo el coraje de decir basta. Y esa decisión, en silencio, ya estaba cambiando todo. El jueves siguiente por la mañana sonó mi teléfono a las 7:15. Yo estaba desayunando tranquilo cuando vi el nombre de Cristina en la pantalla. Cristina recién llegada de una luna de miel corta, todavía con ese brillo de recién casada. Era la primera vez que intentaba comunicarse conmigo desde aquella llamada. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se cortó. 10 segundos después volvió a sonar. Tomé un sorbo de café. Dejé que siguiera sonando. Mensaje de texto. Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí. Terminé mi desayuno con calma. Lavé el plato. Sequé mis manos. Y solo entonces abrí los mensajes que habían seguido llegando. ¿Dónde está mi carro? Papá, mi carro no está en el estacionamiento. ¿Lo moviste? ¿Por qué no me avisaste? Necesito ir al trabajo. Responde. Sonreí apenas. Había comenzado. Imaginé la escena. Cristina bajando al estacionamiento de su edificio para ir al trabajo, buscando el sedán gris entre los demás carros, caminando de un lado a otro confundida, revisando si se había equivocado de lugar, sacando el celular para llamarme, con esa mezcla de irritación y pánico que solo aparece cuando algo sale de tu control. Otro mensaje. Papá, esto no es gracioso. ¿Dónde está el carro? Dejé pasar 1 hora. Luego 2. Finalmente, a las 10 de la mañana, le respondí con un mensaje simple. El carro está en mi casa. Es mío. Siempre lo fue. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No contesté más. Apagué el celular y salí a caminar por el vecindario. Necesitaba aire fresco. Necesitaba procesar el pequeño triunfo de ese primer impacto. Cuando regresé 2 horas después y encendí el teléfono, había 14 llamadas perdidas y 20 mensajes. No los leí todos, solo los primeros. Papá,
no puedes hacer esto. Ese carro lo uso para trabajar. Me lo regalaste hace años. No entiendo por qué actúas así. Y luego el tono cambió. ¿Es por la boda? ¿Estás enojado porque no fuiste? Podemos hablar. Llámame. Pero no llamé, porque esto no era una negociación. No era algo que pudiera arreglarse con una conversación incómoda y promesas vacías. Los días siguientes fueron más interesantes. 2 días después, Cristina volvió a escribir. «Papá, la transferencia de este mes no llegó. ¿Olvidaste hacerla?» Así que todavía pensaba que era un olvido. Todavía no entendía que era intencional. Le respondí con la verdad. No la olvidé, la cancelé. Pasaron 5 minutos antes de que contestara. ¿Por qué? Porque ya no voy a darte dinero. Esta vez la respuesta fue inmediata. ¿Estás loco? Ese dinero lo necesito para mis gastos. Entonces, ¿trabaja más o gasta menos? Tengo 35 años, no soy una niña. Exacto, ya no eres una niña, actúa como adulta. No hubo respuesta después de eso, al menos no ese día. Al día siguiente me llamó su esposo, ni siquiera sabía su nombre completo, solo que trabajaba en algo relacionado con ventas y que ganaba bien, según Cristina siempre presumía. Don Marcos, buenas tardes. Soy Luis, el esposo de Cristina. Buenas tardes. Mire, le llamo porque Cristina está muy afectada por esta situación. Creo que hubo un malentendido y podemos resolverlo hablando. No hay malentendido. Todo está muy claro. Pero, don Marcos, ella necesita el carro para transportarse. Y la ayuda económica... Bueno, nosotros estamos empezando nuestra vida juntos, y ese apoyo era importante. ¿Ustedes están empezando su vida juntos? Perfecto. Entonces, que la empiecen con sus propios recursos, no con los míos. Don Marcos, con todo respeto, joven, mi hija me dejó muy claro que yo no doy la talla para estar en su vida. Así que estoy respetando su decisión. No estoy en su vida, y mi dinero tampoco. Hubo un silencio incómodo. No creo que ella quisiera decir eso de esa manera. Pero lo dijo, y yo lo escuché, y ahora estoy actuando en consecuencia. Que tengan buena tarde. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. 2 semanas después, el casero me llamó a media mañana. Don Marcos, disculpe que lo moleste. Su hija está teniendo problemas con el pago del próximo mes. Ya hablé con ella y... parece sorprendida. Dice que no sabía que usted ya no iba a pagar. Así es, yo le avisé con anticipación. Sí, solo quería confirmar. Ella me dijo que necesita unos días para organizarse. Eso ya es entre usted y ella. Yo cumplí con el pago de este mes. Lo demás no me corresponde. Entendido. Gracias por avisar con tiempo. Colgamos. Y supe que en ese momento Cristina estaba empezando a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Esa tarde mi teléfono sonó con una llamada de ella. Esta vez sí contesté. ¿Papá? Su voz sonaba diferente. Ya no era exigente, era pequeña, asustada. Dime, el casero me dice que ya no vas a pagar la renta. Así es. Pero papá, esos son 11,000 pesos al mes. Yo no puedo... Entonces busca algo más barato. O pídele ayuda a tu esposo, o consigue un mejor trabajo, pero yo ya no voy a pagarlo. ¿Y el carro? Tampoco me lo vas a devolver. Ese carro es mío, siempre lo fue, tú solo lo usabas. Pero papá, necesito... Cristina, tú necesitas muchas cosas, pero ya no son mi responsabilidad. No entiendo por qué haces esto. Sí lo entiendes, simplemente no te gusta. Es por la boda, ¿verdad? Es por todo, por años de darlo todo sin recibir ni siquiera respeto. Es por ser tratado como un cajero automático. Es por escuchar que no doy la talla. Es por muchas cosas que tú decidiste hacer y decir, papá, yo... Que te vaya bien, Cristina. Colgué. Esa noche no dormí tan tranquilo como los días anteriores. No por culpa, sino porque sabía que algo había cambiado definitivamente entre nosotros. Había cruzado un punto sin retorno. Y aunque dolía,
También sentía algo que no había sentido en años: libertad. Cristina finalmente entendió que algo serio estaba pasando. Ahí comenzó su desesperación. La segunda semana después de la boda fue cuando Cristina realmente empezó a pelear. Los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran súplicas confundidas ni preguntas nerviosas. Ahora eran acusaciones directas, reclamos cargados de rabia, intentos desesperados de recuperar el control que acababa de perder. Eres un viejo cruel. No puedo creer que tu propio orgullo sea más importante que mi bienestar. Todo esto porque no fuiste a una boda. ¿En serio eres tan infantil? Leí cada mensaje con la misma expresión neutral. Tomaba mi café, miraba por la ventana y no respondía, porque responder era darle poder, era entrar en su juego, era permitir que la conversación se convirtiera en una negociación donde ella buscaría la forma de manipularme otra vez. El martes por la tarde llegó a mi casa sin avisar. Escuché el timbre, abrí la puerta y ahí estaba, ojeras marcadas, ropa arrugada. Nada que ver con la mujer impecable que siempre presumía en sus redes sociales. Necesito hablar contigo. Habla. No la invité a pasar. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. ¿Aquí? ¿No me vas a dejar entrar? Di lo que tengas que decir, Cristina. Apretó los labios, respiró hondo y empezó. Papá, esto se está saliendo de control. Devuélveme el carro. Es lo único que te pido. No. ¿Cómo que no? Necesito transportarme. Luis no puede llevarme todos los días. Entonces toma el transporte público o compra tu propio carro. No tengo dinero para comprar un carro. Entonces ahorra, trabaja, resuelve. No es tan fácil. Para mí nunca fue fácil tampoco, pero lo hice. Ahora te toca a ti. Se quedó callada un momento, cambió de estrategia. Está bien, entiendo que estás enojado por la boda. Fue un error no invitarte. Lo reconozco, pero ya pasó. ¿Podemos dejarlo atrás? Esto no es por la boda. Entonces, ¿por qué? Porque me trataste como si fuera un estorbo, porque nunca valoraste lo que hice por ti, porque asumiste que mi dinero era tuyo por derecho, porque me faltaste al respeto. Nunca te falté al respeto. Me dijiste que no doy la talla. ¿Cómo llamas a eso? Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y ahí vino el siguiente intento. Papá, yo no quise decir eso de esa forma. Estaba estresada. Fue un momento difícil, pero no lo pensé realmente. Pero lo dijiste, y lo dijiste con mucha claridad. Y por eso me vas a castigar toda la vida. No te estoy castigando, simplemente dejé de financiarte. Es lo mismo. No, Cristina. Castigarte sería hacerte daño intencionalmente. Esto es solo dejar de darte lo que nunca agradeciste. Lloró abiertamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras buscaba las palabras correctas para quebrarme, para hacerme sentir culpable, para que yo cediera como siempre había cedido. Papá, por favor, soy tu hija, tu única hija. Lo sé, y precisamente por eso es que debí hacer esto hace mucho tiempo. ¿Hacer qué? ¿Abandonarme? Enseñarte a valerte por ti misma. Yo me valgo por mí misma. No, Cristina, yo te valía por ti. Había una diferencia enorme. Dio un paso atrás. Secó sus lágrimas, no con rabia todavía, sino con un cansancio que empezaba a notarse en sus ojos, como si algo dentro de ella comenzara a quebrarse, como si la seguridad que siempre tuvo empezara a desmoronarse lentamente. No entiendo cómo puedes hacerme esto. Su voz ya no era fuerte, era pequeña, perdida, porque durante 35 años yo hice todo por ti. Y cuando necesité algo tan simple como respeto me lo negaste. Pero yo nunca pensé. Exacto. Nunca pensaste. Nunca pensaste en lo que me costaba darte todo. Nunca pensaste en agradecerlo. Nunca pensaste que algún día yo diría basta. Se quedó mirándome. Ya no había lágrimas, solo confusión.
como si recién estuviera entendiendo que esto era real, que yo no iba a cambiar de opinión. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que todos hacemos, Cristina. Resolver tu vida con tus propios recursos. Pero no hay peros. Es así. Y mientras más rápido lo aceptes, más rápido podrás seguir adelante. Se dio media vuelta y se fue caminando despacio hacia la calle. No con furia, con derrota. No tenía carro donde subirse. Tuvo que pedir un taxi desde su celular. Se quedó parada en la esquina, de espaldas a mi casa, esperando. Yo cerré la puerta. No sentí satisfacción, no sentí victoria. Solo sentí cansancio. Cansancio de años aguantando. Cansancio de ser usado. Cansancio de rogar por migajas de afecto mientras vaciaba mi cartera. Me senté en el sillón, prendí la televisión. Había un documental sobre leones. El narrador explicaba cómo las crías, al crecer, deben aprender a cazar solas. Si la madre sigue dándoles comida, nunca desarrollan las habilidades para sobrevivir. Sonreí amargamente ante la ironía. Esa noche Cristina intentó llamarme varias veces. No contesté ninguna. Me envió mensajes alternando entre súplicas y acusaciones, entre promesas de cambio y expresiones de agotamiento. Pero algo había cambiado en esa conversación frente a mi puerta. Ella finalmente entendió que yo no iba a ceder, que las lágrimas no funcionaban, que los reclamos no me conmovían. Por primera vez en 35 años, Cristina se dio cuenta de algo fundamental, que ya no podía contar conmigo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita a mi casa, 3 semanas en las que Cristina intentó todo. Llamadas a medianoche, mensajes largos explicando su situación económica, correos electrónicos formales pidiendo reconsiderar la decisión. Incluso intentó que Luis me llamara de nuevo para mediar como adultos. Bloqueé todos los intentos. Cambié mi rutina para evitar encuentros casuales. Dejé de ir al supermercado donde ella compraba. Modifiqué mis horarios de caminata. Me volví invisible para ella, igual que ella quiso que yo fuera invisible en su boda. Una tarde de viernes, una vecina tocó a mi puerta. «Don Marcos, disculpe que lo moleste. Su hija estuvo aquí hace rato preguntando por usted». «¿Qué quería?» No me dijo. Solo preguntó si usted estaba bien, si lo había visto salir. Se veía preocupada, o tal vez desesperada. No sé. Gracias por avisarme. ¿Todo bien entre ustedes? Todo bien. Solo son asuntos familiares que estamos resolviendo. Cerré la puerta sabiendo que Cristina estaba perdiendo opciones. Ya no solo me buscaba por teléfono, ahora venía físicamente. Esperaba encontrarme. Necesitaba una confrontación cara a cara porque las demás estrategias habían fallado. El lunes por la mañana recibí un mensaje del casero. «Don Marcos, buenos días. Solo para informarle que su hija no pudo pagar la renta completa este mes. Me dio 6,000 pesos. Acepté un pago parcial y el resto quedó pactado para 15 días». Leí el mensaje 2 veces. 6,000 de 11,000. Le faltaron 5,000 pesos, casi la mitad. Eso significaba que sus finanzas ya estaban colapsando, que el sueldo que siempre presumió como muy bueno en realidad apenas le alcanzaba para lo básico, que sin mi ayuda mensual de 8,500 pesos, sin el carro que le ahorraba gastos de transporte, sin mi soporte silencioso, su vida se estaba desmoronando. No le respondí al casero. No era mi problema ya. Esa semana me enteré por otro vecino que Cristina había puesto un anuncio en redes sociales vendiendo ropa y zapatos de marca. Cosas que yo le había comprado en sus cumpleaños. Bolsas caras que presumía en fotos. Todo a precios rebajados. «Urge vender», decía la publicación. La imagen de mi hija, la que siempre se vestía impecable, la que criticaba a otros por usar ropa corriente, ahora rematando sus pertenencias para pagar cuentas básicas. El martes llegó una carta certificada a mi casa.
Era de un abogado. Seguramente uno de esos que ofrecen consulta inicial gratuita. La abrí con calma mientras tomaba café. Estimado señor Marcos Salinas, por medio de la presente, actuando en representación de nuestra cliente, la señorita Cristina Salinas, le solicitamos de la manera más atenta. Leí toda la carta. Era un intento legal de presionarme para que devolviera el carro y restableciera el apoyo económico. Argumentaban dependencia económica, acuerdos verbales implícitos y responsabilidad moral como padre. Sonreí. Un intento desesperado con argumentos débiles. Al día siguiente contraté a mi abogado, un viejo amigo. Le mostré todos mis documentos, los papeles del carro a mi nombre, los contratos de renta donde yo era el responsable, los comprobantes de transferencia que demostraban que el dinero salía de mi cuenta voluntariamente, sin obligación legal. Marcos, esto está más claro que el agua. No hay nada que ella pueda hacer legalmente. El carro es tuyo. Las transferencias eran voluntarias. No hay contrato que te obligue a seguir dándole dinero. Es tu hija, sí, pero es mayor de edad y no depende legalmente de ti. Y si insiste, que insista. Solo va a gastar dinero en honorarios que le van a decir lo mismo. No tiene caso. Mi abogado redactó una respuesta formal y contundente. La envió al abogado que representaba a Cristina. Básicamente decía: mi cliente no tiene obligación legal alguna. Caso cerrado. 3 días después, Cristina apareció frente a mi casa al anochecer. No tocó el timbre. Se quedó parada afuera bajo el poste de luz, mirando hacia mi ventana. Yo la vi desde adentro. Su postura era diferente. Ya no había furia, solo derrota. Se quedó ahí 20 minutos, inmóvil, como esperando que yo saliera, como rogando silenciosamente que abriera la puerta. No lo hice. Finalmente se fue caminando despacio, arrastrando los pies, con los hombros caídos. Esa imagen me dolió. No voy a mentir. Ver a mi hija destrozada, vencida, sin recursos. Pero el dolor no cambió mi decisión. Porque detrás de esa imagen había 35 años de darle todo. Y solo había recibido desprecio a cambio. La semana siguiente me enteré por una vecina que Cristina y Luis se habían mudado a un departamento más pequeño y más lejos. También supe que Cristina había pedido un préstamo en su trabajo, 5,000 pesos que tendría que pagar en 12 meses con intereses, todo para cubrir gastos básicos que antes yo pagaba sin que ella se diera cuenta. Su vida perfecta, construida sobre mi dinero, se había derrumbado en menos de un mes. Y lo peor de todo era que ella finalmente lo entendió. Entendió que no había negociación posible. Entendió que yo no iba a cambiar de opinión. Entendió que los ruegos, las amenazas, los abogados, las visitas nocturnas, nada de eso funcionaría. Porque la decisión ya estaba tomada. El corte era definitivo. No había vuelta atrás. Y por primera vez en su vida, Cristina tendría que enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones. Tendría que aprender a vivir sin la red de seguridad que siempre dio por sentado. Tendría que entender el valor real del dinero, del esfuerzo, del sacrificio. Me senté en mi sillón esa noche mirando el techo. No sentí victoria. No sentí alegría por su sufrimiento. Solo sentí el peso de una decisión necesaria. Una decisión que debí tomar años atrás, pero que finalmente tuve el valor de ejecutar. Y esta vez no había forma de echarme para atrás. Han pasado 6 meses desde aquella llamada. 6 meses desde que escuché las palabras «no das la talla». 6 meses desde que tomé la decisión que cambió todo entre mi hija y yo. La vida siguió, como siempre sigue. Me despierto cada mañana a las 6. Preparo mi café en la misma cafetera vieja. Salgo a caminar por el parque. Visito a mis amigos los miércoles. Voy al mercado los sábados. Todo igual, todo diferente.
El sedán sigue estacionado frente a mi casa. Lo uso ocasionalmente para hacer mandados. A veces pienso en venderlo, pero no lo hago. No porque quiera conservarlo como trofeo, sino porque es mío. Siempre lo fue. Y ahora simplemente lo uso como lo que es, un carro que me pertenece. Cristina dejó de llamar hace 3 meses. Los mensajes también se detuvieron. Las visitas nocturnas, las cartas de abogados, los intentos desesperados de negociación, todo terminó. Simplemente se rindió, o tal vez entendió, o quizá solo aceptó la realidad. No lo sé, y honestamente, ya no me importa saberlo. Algunas vecinas me cuentan cosas de vez en cuando, que Cristina y Luis siguen en el departamento pequeño, que ella consiguió un segundo trabajo los fines de semana para complementar ingresos, que vendió más cosas, que aprendió a cocinar en casa en lugar de pedir comida por aplicaciones. Escucho todo con la misma expresión neutral. Asiento. Agradezco la información. Y sigo con mi día, porque lo que le pase a Cristina ahora es resultado de sus propias decisiones. Yo solo dejé de sostenerla, el resto lo hizo ella. Una tarde, mi abogado vino a visitarme. Tomamos café en mi pequeña sala. ¿Cómo te sientes con todo esto, Marcos? Tranquilo. ¿No extrañas a tu hija? Extraño a la niña que creí que era. No extraño a la mujer que resultó ser. Es duro lo que dices. Es honesto. Pasé 35 años construyendo una relación donde yo daba todo y ella tomaba todo. Y cuando finalmente necesité algo tan simple como respeto, me lo negó. Y si algún día ella quiere hablar, reconciliarse, entonces hablamos. Pero no voy a buscarla, no voy a rogar, no voy a hacer el primer movimiento. Si ella decide acercarse, que sea porque realmente entiende lo que pasó, no porque necesita dinero otra vez. Asintió en silencio. Me entendía. Él también era padre. También había dado mucho por sus hijos. La diferencia es que los suyos lo valoraban. Las tardes se han vuelto más tranquilas. Leo más, veo documentales, platico con mis vecinos. Gasté parte de mis ahorros en arreglar cosas de mi casa que llevaba años postergando. Cambié el refrigerador viejo, reparé el techo, compré un sillón nuevo. Por primera vez en décadas, mi dinero es para mí, y se siente extraño, pero también se siente bien. Calculé cuánto hubiera seguido gastando en Cristina si no hubiera cortado el apoyo. 8.500 pesos mensuales por 6 meses, 51.000 pesos, más la renta, 66.000 pesos. Total, 117.000 pesos ahorrados en medio año. Dinero que ahora está en mi cuenta, dinero que puedo usar para mi vejez, dinero que me da seguridad en lugar de darle comodidad a alguien que no la valoraba. A veces me pregunto si fui demasiado duro, si debí darle una segunda oportunidad, si debí perdonar más rápido. Pero entonces recuerdo la frialdad en su voz. No aparezcas, como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia manchara su día perfecto. Y entonces sé que hice lo correcto, porque el perdón no significa volver a ser usado. El amor de padre no significa ser un tapete donde alguien limpia sus zapatos. La familia no es una excusa para el abuso económico y emocional. Hay una diferencia entre ayudar a alguien que lo necesita y mantener a alguien que solo quiere vivir cómodamente a tu costa. Cristina nunca me necesitó realmente, solo necesitó mi dinero. Y cuando le quité el dinero, descubrió algo que debió aprender hace años, que ella puede valerse por sí misma, que tiene capacidad, que puede trabajar, ahorrar, sacrificarse, solo que ahora lo hace para ella, no para comprar cosas innecesarias mientras yo pagaba lo básico. ¿Es esto venganza? Tal vez. Pero no es una venganza cruel. No le hice daño. No arruiné su vida, solo dejé de construirla por ella. ¿Es esto justicia? Más bien es consecuencia. Ella decidió excluirme de su vida cuando le convenía.
Yo decidí excluir mi dinero de la suya cuando me convino. ¿Es esto correcto? Esa es la pregunta que cada quien debe responder según sus propios valores. Yo solo sé que aprendí algo fundamental. Que dar sin límites no te hace buen padre, te hace padre conveniente. Y que enseñar a alguien a depender de ti no es amor, es control disfrazado de generosidad. Cristina tenía que aprender a volar sola, y yo tenía que aprender a soltar. Lo hicimos de la peor manera posible, con dolor, con resentimiento, con palabras que no se pueden borrar, pero lo hicimos. Y ahora sentado en mi sillón nuevo, viendo el atardecer por la ventana, tomando café en mi casa arreglada, conduciendo mi propio carro cuando necesito salir, administrando mis propios ahorros, me siento libre, libre de la obligación invisible que cargué durante décadas, libre de la culpa que sentía cada vez que pensaba en decir que no, libre del miedo a perder el amor de mi hija, porque ahora entiendo que ese amor estaba condicionado a mi utilidad. Cristina me sacó de su boda porque no daba la talla. Yo la saqué de mi cuenta bancaria porque ella nunca dio las gracias. Ella me quitó del día más importante de su vida. Y yo, por fin, dejé de sostener una dependencia que yo mismo había alimentado. ¿Quién perdió más? Esa respuesta no me corresponde darla. Solo sé que por primera vez en muchos años, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se respeta a sí mismo. Y eso, al final,